Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 32. Una apasionante historia, la del pueblo de Israel. Aquí tenemos una parte de esa historia, cómo el pueblo actúa con irresponsabilidad. Ya lo vamos a leer. Habían salido de Egipto con señales del tremendo poder de Dios, de este majestuoso Dios, como recién cantábamos. Y Dios los sacó con una mano poderosa de ese lugar. Y salieron, cuando describe la Biblia, muchísima gente, millones de personas. Era una masa de gente. Y se movían por el desierto, y la masa de gente actúa de una forma diferente que cuando actúa en forma personal, individual. Uno eso lo puede ver en muchas ocasiones, en las reuniones políticas, actos políticos, sindicales, manifestaciones, conciertos. ¿Cómo se mueve la gente de esa manera? El comportamiento es totalmente diferente. Una masa de gente está movida por emociones, adquiere un alma colectiva, como que dicen los estudiosos. Un alma generalizada, piensa y siente de distinta manera que si fuese en forma personalizada, en forma individual. Ahora, la definición sociológica de una masa es una agrupación humana pensante con los rasgos de pérdida de control racional, mayor sugestionabilidad, contagio emocional, imitación, sentimiento de omnipotencia y anonimato para el individuo. Y algunas descripciones dicen que adquiere un sentimiento de poder invencible, porque son muchos. Desaparece la responsabilidad individual, es anónimo el hombre en una masa, puede manifestar sus emociones, impulsos inconscientemente, hay contagio de sentimientos y actos, y se aplaza el interés personal por el de la masa. Vamos a leer ahora Éxodo 32, los primeros 8 versículos. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, Moisés había ascendido al monte a encontrarse con Dios, él dijo que iba a estar 40 días y 40 noches en ese lugar. Entonces, tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Qué incoherencia, ¿no? Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés allá en lo alto: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Esta palabra tiene que ver con perversión, tiene que ver con orgía, tiene que ver con burla, con todo lo contrario de lo que deberían haber hecho. Y le dice en el verso 8: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron en la tierra de Egipto. Ahora,
Este becerro de oro es uno de los ídolos más sobresalientes o más adorados en la tierra de Egipto, el dios Apis. Algunos comentaristas dicen que de la multitud que salió de Egipto fueron también algunos egipcios de entre ellos y que adoraban y seguían adorando a sus dioses. Pero también tenemos que tener en cuenta que el pueblo estuvo más de 4 siglos siendo esclavo en la tierra de Egipto y forzados a base de latigazos, tenían que adorar también a este becerro que estaba en Egipto. Quizás las primeras generaciones, 1 o 2 generaciones, se negaban y recibieron más latigazos, porque tenían más conciencia de ese Dios. Pero a medida que fue pasando el tiempo, si medimos las generaciones conforme a la Biblia, fueron 10 generaciones que pasaron por allí. Entonces ya tenían incorporado esto de tener ese becerro de oro. Estaba en su mente, estaba grabado en su inconsciente, estaba grabado en su cerebro. Entonces no le parecía tan anormal esto. Y aún esto quedó y perduró en el tiempo, siglos después. Cuando vemos en Segunda Reyes, en capítulo 12, Primera Reyes, capítulo 12, que reinaba Jeroboam, el rey de Israel, el reino del norte, de las 10 tribus, en un momento él dice que habiendo tenido consejo hizo el rey 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: bastante habéis subidos a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Hace la misma declaración que esta gente en los tiempos allí en el desierto. La misma declaración. Y no solamente un becerro, aquí hizo 2 becerros, uno en Betel y otro en Dan. Y uno sigue leyendo ahí en Primera Reyes y le ofreció sacrificios a estos dioses o a estos becerros de oro. Ahora, vemos aquí en Éxodo 32 una situación donde el pueblo actuó con torpeza, quizás condicionado por las circunstancias, pero también sobre todo por la impaciencia. Moisés dijo perfectamente que iba a estar 40 días y 40 noches. Y ahí se impacientaron y no siguieron esperando. Es más, dicen que era el día 39 que sucedió eso. El día 39 ellos o no tuvieron la capacidad de contar o hicieron mal las cuentas. Pero se impacientaron y le pidieron a Aarón que le hiciese y le fabricase un dios para que los guiara. No supieron esperar el tiempo necesario para que las cosas sucedieran. Y Aarón, para quizás ganar su confianza, para estar delante de tanta gente tampoco es fácil, juntó las ofrendas. ¿Se imaginan? Simplemente, vamos a suponer, 1 millón de personas dando los zarcillos de oro. La cantidad de oro que juntó, lo fundió, se tomó el trabajo y hizo este becerro de oro. Y era a quienes ellos tenían que seguir, y estos son los que te sacaron de Egipto. Ahora la contradicción, porque Moisés, este Moisés que nos sacó de Egipto, y ahora están declarando que este Dios, un becerro, lo había sacado de Egipto. La confusión que cada uno tenía. Ahora, no solamente que lo fabricaron, sino que está declarando en la Escritura que al día siguiente se levantaron de madrugada y le adoraron, y no simplemente una adoración, sino que había danzas, había perversión en esa adoración. Que Moisés o Josué, que estaba esperando al pie de la montaña, dijo: ¿qué pasa? El pueblo se está alterando. Y Moisés le explica lo que estaba sucediendo, porque Dios ya se lo había revelado. Estaban levantando un becerro de oro. Mientras Moisés estaba en lo alto, hablando con Dios, sucedía todo lo contrario allí en el llano. Simplemente por impaciencia, por no saber esperar el tiempo adecuado, el tiempo que correspondía esperar. Pero también esto tiene que ver
Tiene que ver que a pesar de todo lo que habían vivido, las cosas tremendas que habían vivido, no lo tenían en cuenta. De cómo habían salido de Egipto, de ese poder desplegado por Dios, no lo tenían en cuenta. Pero aquí va lo que se llama, y la Biblia nos enseña, el libre albedrío. Tenían libre albedrío. Ellos podían escoger. Pensemos en nuestras propias vidas. Si tenemos que escoger entre lo que es correcto y lo que no es nada incorrecto, sabemos diferenciarla. Las cosas están claras, son estrictas. Acá está lo correcto y esto es lo incorrecto. ¿Me doy a entender? Ahora, si tengo que escoger entre lo que es correcto y lo que es casi correcto, están casi juntos, correcto y casi incorrecto. Ahí tengo que poner del discernimiento. Tiene que ver la ética, tiene que ver la moral, en negocios, en cosas que tengo que decidir. Y quizás esté levantando un becerro de oro y no me estoy dando cuenta. ¿Se entiende? Entonces, ese libre albedrío es muy importante. Hay una historia que voy a leer para tomar conciencia de este libre albedrío que dice: un vagabundo se encuentra empujando un carro de supermercado cargado de sus pertenencias en medio de una fría y sucia calle. Desesperadamente ruega por dinero y busca restos de comida en los basureros. Ahora imaginen que le das 10 millones de dólares. ¿Qué haría con ese dinero? Cambiaría radicalmente su vida, tendría su casa, ropa nueva, alimento. Pero digamos que ese es un cheque de 10 millones de dólares y lo escondes en el fondo del carro. En ese caso, él seguiría viviendo con la misma miseria, con la misma desesperación. El libre albedrío es un enorme poder y potencial que Dios nos dio. Pero no nos damos cuenta. Seguimos viviendo como mendigos, levantando becerros. No entendemos, no nos damos cuenta que en el fondo del carro tenemos la solución. Tenemos lo que Dios nos dio. Vivimos como mendigos cuando somos de la realeza, porque la Biblia me enseña que somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero seguimos viviendo de esa manera. Entonces, lo más grandioso del regalo del libre albedrío es que Dios nos dijo que tenemos libre albedrío. No es que lo inventó el hombre. Nos dijo Dios, tienen libre albedrío. Pueden saber escoger. Entonces, el libre albedrío es una decisión única entre los seres humanos. Es una decisión moral. Pero lo moral, erróneamente pensamos que es elegir entre el mal y el bien. Y no es así. Porque suceden y hay gente que hace cosas horrendas, espantosas, y piensan que está bien. Y piensa, o no es así. A través de toda la historia. Hubo holocaustos, hubo sacrificios de gente. Para ello estaba bien. Porque no se trata de bien y de mal. El libre albedrío es decidir entre la vida y la muerte. Está escrito. Dios dijo en Deuteronomio: pongo delante de ustedes la vida y la muerte. O sea, había una columna con la vida y una columna con la muerte. Y uno dice, a ver qué hago. Uy, estoy un poco confuso. Es como un múltiple choice. ¿Verdadero o falso? O ta-te-ti. No, encima por torpe que somos, Dios nos dice, escoged la vida. Escoged la vida. Sabemos escoger en nuestras vidas. Porque cuando no escogemos bien, levantamos becerros que nos perjudican. Y el becerro no era simplemente una figura, un animal.
Era un sistema de culto perverso, tremendamente corrosivo. Pero ellos eligieron eso. Eligieron eso. Ahora, por otro lado, tenemos que saber que no fueron 3 millones de personas aproximadamente que bailaban alrededor de una vaca, para así decirlo. La Biblia me enseña, en el mismo capítulo 32 de Éxodo, que fueron 3.000 hombres. 3.000 hombres. Los malintencionados del campamento quisieron correr el rumor de que Moisés no iba a volver. ¿Cuántos malintencionados hacen correr rumores? Piensen ustedes. ¿Cuántos malintencionados hacen correr rumores? Entonces, ¿qué sucedió con el pueblo? Comenzó a actuar como una masa, como antes decía. Entró el temor, se sugestionaron, tanto que lo dieron por muerto a Moisés. Este no viene más, encima Moisés, hasta despectivamente. Y comenzaron a dar todos sus arcillos, aunque no bailaron y fueron responsables 3.000, Dios los hizo responsables a todos, de su irresponsabilidad, de esa irresponsabilidad tan grande, porque se levantaron en idolatría. La idolatría no es un solo paso, es un proceso. En la antigüedad tomaban un pedazo de piedra, lo esculpían y decían que era el dios del sol. Porque ellos entendían que representaba a Dios. Pero con el correr del tiempo dejaban de lado la piedra y adoraban al sol mismo. Era un proceso en la vida. Como que él era la fuente de poder, como que era la fuente de seguridad. Y así se equivocaban. Ahora nosotros también podemos comenzar con claridad, enfocados correctamente en los propósitos de la vida, enfocados correctamente en las prioridades, pero podemos desviarnos poco a poco. Y también levantar nuestros becerros, que no necesariamente es una figura de 4 patas. Hoy para muchos es normal creer que el dinero, la fama, la inversión en las bolsas de valores, que no está mal, los dispositivos electrónicos de última generación, la buena apariencia, es la fuente de estabilidad, de estar completos. Pasa por allí muchas veces. Y nos vamos desviando y olvidando de este Dios tan grande y tan poderoso. Darle mucha importancia a lo que tiene importancia relevante, eso es idolatría también. Darle más importancia de lo que corresponde. Aquí el pueblo se impacientó, no supo esperar. Y la impaciencia no beneficia a nadie. Todos muchas veces somos impacientes. La impaciencia nos hace desviar de la palabra, nos hace olvidarnos de Dios, de sus promesas, de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Nos aleja del reino, nos hace levantar becerros. La impaciencia actúa así. No supieron esperar. ¿Nosotros sabemos esperar? ¿Sabemos esperar las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho? ¿O le ponemos, Señor, ya es hora, ya pasó 3 días. Ya pasó 24 horas, Señor. ¿Qué te parece si lo haces? Porque actuamos así. Nos olvidamos de que Él está con nosotros todos los días. Yo estoy, como lo decía el otro día, es tiempo presente, siempre está. Todos los días hasta el fin. Ahora, no sabemos esperar y muchas veces abandonamos antes de tiempo. Creemos que lo urgente y a lo mejor no es lo prioritario. Y vamos a una historia bíblica.
Vamos a Mateo capítulo 15. A partir del verso 21, dice, saliendo Jesús de allí se fue a región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Tenía exactamente identificado lo que estaba pasando. Conocía el mundo espiritual. Conocía quién era, porque estaba declarando quién era. Señor, hijo de David. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despide, pues da voces tras nosotros. Estaban molestos. Ay, cómo me molesta esta mujer. A veces estamos así. Hay gente con necesidad. Otra vez. Y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él y diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! La hundió, la reventó. No era la respuesta que esperaba. No se dejó avasallar por lo urgente de la mujer. Jesús tenía otras prioridades. Y es ofensivo lo que Jesús estaba diciendo. Cualquiera de nosotros diría, ¿qué hijo de David ni hijo de David? Imagínate cualquier otra cosa después. Tanto de lo que hablan. ¿De dónde saliste? En Argentina, ¿de dónde salí? ¿Quién te cree que sos? Gardel. Pero no, después vemos la fe de esta mujer. Ahora, es como si Jesús le hubiese dicho, mira, lo que te está pasando no es mi prioridad. Suena fuerte, ¿no? No fue a pedirle unos días de vacaciones la mujer. Estaba su hija siendo atormentada por un demonio. Y a veces estamos tan urgentes con cosas que Jesús tiene otras prioridades para nuestras vidas. Y estamos tan urgentes que comenzamos a levantar becerros. Como dije, después vemos la fe de esta mujer que Jesús le dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. La tenía más clara que sus discípulos, que habían compartido tanto con él. Ahora, lo que Dios quiere, lo que quiso siempre, y tenemos que entender, es no estar viviendo en nuestras urgencias, necesidades aparentemente urgentes. No es que Jesús nos desatiende, sino quiere que nos alineemos, tenemos que edificar, consolidar nuestras vidas con la palabra. Los discípulos se quejaban porque esta mujer les molestaba. Esta mujer siguió insistiendo, dijo, grande es tu fe. No levantó un becerro la mujer. Siguió insistiendo, sabía a quién iba. ¿Sabemos a quién vamos nosotros? ¿Tenemos presente, tenemos esa seguridad como esta mujer cananea? Son preguntas que nos debemos hacer. Nos edifica levantando becerros. Y los problemas de cada uno muchas veces son becerros. Lo que yo sé, lo que yo creo, lo que siempre hice, lo que a mí me parece, el no abrirme a nuevas posibilidades, el no abrirme a nuevos aprendizajes, son becerros. Estoy adorando eso, no es una figura como antes decía. Son cosas que tenemos en nuestro interior, en nuestra mente, y son becerros también, que nos hacen desviar de ese propósito de Dios. Entonces, la prioridad tiene que ser Dios, la palabra. Esa debe ser nuestra pasión. Vivimos en un país donde la gente es apasionada por muchas cosas.
apasionada por el deporte, por el fútbol. Un fanatismo en muchos casos. Apasionados aquellos que se preparan para las fiestas de carnaval meses antes, practicando para que las cosas salgan perfectas. Apasionados, es una pasión que ponen. Yo en algún momento comenté, cuando estábamos en España, y meses antes de las procesiones de Semana Santa, la gente estaba practicando, ensayando varias veces por semana porque le ponían pasión. ¿Dónde está nuestra pasión? ¿Dónde está nuestra pasión? Es importante definir eso. Cualquier cosa que domine tu interés en tu mente será tu pasión y eso se transformará en tu amo, en tu Señor. Por eso debemos definir cuál es nuestra pasión. Para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad del Señor. Jesús decía, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu... Jesús decía eso. Hágase tu voluntad, como en el cielo, extraordinaria la voluntad de Dios en el cielo, acá también en la tierra. Podemos saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero no caminamos en su camino, no vivimos en esa verdad, ni vivimos esa vida. Una cosa es saberlo y otra cosa es practicarlo, hacerlo, accionar. Ahora, el pueblo de Israel, volviendo aquí a Éxodo 32, por 40 años vio la mano poderosa de Dios, los milagros tan extraordinarios que ningún otro pueblo en toda la historia ha vivido. Jamás sucedió algo igual en esos años de peregrinaje. Cuando uno lee, uno tiene que imaginar, debe haber sido extraordinario, tremendo. Hollywood no lo puede igualar. Pero sin embargo, allí, ellos no terminaron de reconocer porque jamás abandonaron la mentalidad de esclavitud que por 430 años habían adquirido. Tenían la mente de esclavos. Por eso es importante abandonar nuestra mentalidad, que es estrecha, y tener la mentalidad de Dios, que es inmensa, que es extraordinaria. Ahora, eso es en forma individual, familiar, congregacional. Es el poder del acuerdo, estar de acuerdo. Porque la Biblia dice, cuando 2 o 3 están de acuerdo, estoy yo. Ser uno, para que el mundo crea. Porque levantamos becerros en nuestras vidas, de nuestros grupos, de nuestras denominaciones, de nuestras agrupaciones. Son becerros. Si Jesús habla de reino, habla de pueblo, no de muchos, de uno. De Génesis a Apocalipsis, uno. Pero tenemos nuestros becerros también. Tenemos nuestros becerros también. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Por eso no levantemos becerros. No levantemos esos becerros en nuestras vidas. Jesús dijo, yo no hago nada sino la voluntad de mi Padre. ¿Qué más podemos agregar a esto? Yo no hago nada sino la voluntad de mi Padre. La voluntad de los cielos será en la tierra. Entonces tenemos que entender esto para establecer ese reino, para edificar nuestras vidas. Poner esas prioridades cada uno de nosotros. Para ir terminando, la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas hará que haya menos incertidumbre en nuestras vidas. Menos caos, menos sufrimiento. Porque es la voluntad de Él. Entonces levantaremos menos becerros, no es lo que yo creo, lo que yo sé, lo que hice, lo que me parece, lo que tiene que funcionar. Es conforme a lo que Dios quiere, conforme a su palabra. Siempre va a ser así. Dios no cambia, no varía en sus pensamientos.
nunca. La perfecta voluntad para Él es que seamos felices, es que estemos completos en Él. A veces queremos completarnos con nuestras cosas. Muchas cosas nos pueden ayudar, que nos van a ser de beneficio, que es muy importante. Pero estar completos en Él está por encima de todo. Está por encima de todo. Entonces tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué clase de evangelio estoy practicando? El año pasado me acuerdo, en medio de la pandemia, que hablé de otro evangelio. Pablo lo dice. ¿Qué evangelio estoy practicando? ¿Dónde tengo puesta la mirada? Como en la canción, autor consumador de la fe, en Cristo. ¿O estoy mirando alguna patita de algún becerro? ¿Qué cosa domina más la atención en mi mente? ¿Qué me llama más? ¿Qué domina más, no que me llama? ¿Tengo verdadera pasión o simplemente es un pasatiempo? ¿Qué me hechizó? ¿Quién me hechizó? ¿La cultura, comodidades? ¿Qué cosa? Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? Habiendo comenzado en el espíritu, termina en la carne. Gálatas 3. Gálatas torpes, dice otra versión. Otra más dura, Gálatas estúpidos. Es duro, Pablo, pero para reaccionar. ¿Qué es más importante, seguir como se me da la gana o andar en el espíritu? ¿Me es difícil seguir así porque hay otras cosas que me llaman la atención? ¿Soy apático, soy indiferente a lo que Dios quiere o realmente lo anhelo? Levantamos becerros cuando Dios no es la prioridad. Cuando la palabra no es la prioridad. Cuando perdemos la paciencia y juntamos zarcillos de oro para construir nuestros becerros. O actuamos como la masa, seguimos una corriente. Hoy las masas, se me ocurre ahora, son a través aún de las redes sociales. Tiene que quedar claro que Dios es lo más importante. ¿Por qué? Porque Él es la existencia misma. Fuera de Él se desvanece todo, no existe. Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecen eternamente. Él es lo más importante. Es lo más importante para cada uno de nosotros. Y la lección del becerro es pensar, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hacemos en nuestras vidas? Quizás lo que comenzó inocentemente puede terminar de mala manera. He perdido de vista mis prioridades, que son las verdaderas, ¿no? ¿Cuál es mi becerro? Lo importante es identificar las cosas y ponerle nombre. Cuando uno le pone nombre a las cosas, las tiene identificadas, puede combatirla, puede trabajarla, puede erradicarla con más facilidad. Si no le pongo nombre, le pongo generalizo, no hay identidad, no identifico. Entonces no puedo salir adelante. ¿Cuál es mi becerro? ¿He levantado becerros en mi vida? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Es Dios? ¿Es la palabra? ¿O somos como el mendigo, teniendo un potencial tremendo, está en el fondo del carro y no sabemos aprovecharlo? Si con Él nos dio, conjuntamente con Cristo nos dio todas las cosas. Así que
Es para reflexionar en este tiempo. Los becerros que levanté alguna vez y que no los destruí, como hizo Moisés, que los molió y los puso en el fuego, los destruyó. ¿O estoy levantando alguno nuevo? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. La mujer cananea no seguía a Jesús como sus discípulos. No estaba permanentemente con él, pero la tenía más clara que sus propios discípulos. Y aún con la dureza que Jesús le respondió, con un insulto, lo que era que el Señor estaba trabajando con ella, porque veía ese potencial. No se dejó de llevar por lo que Jesús dijo. Aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. ¡Wow! Jesús le habrá dicho, ¿entendieron, muchachos, de qué va la cosa? ¿Cuánta fe? Grande es tu fe. Grande es tu fe porque no levantaste un becerro. No acudiste a cualquiera para que tu hija sea liberada. Y a veces vamos a cualquier cosa para recibir. Y no me estoy refiriendo a nada de ocultismo ni brujería. Cualquier cosa es lo que yo sé, becerro. Lo que se hizo siempre, un becerro. Así que tiempo, como todo tiempo, de meditar y reflexionar en lo que Dios nos quiere decir. Tiempo de identificar, y Señor, que identifiquemos cada uno cuál es el becerro que levanté para poder destruirlo directamente. Y Señor, que cada uno de nosotros podamos poner como prioridad tu palabra, tu presencia en nuestras vidas. Para adorar la hermosura de tu santidad. Señor, que podamos reconocer esas cosas, poder ser auténticos delante tuyo, ser auténticos con quien nos rodea. Señor, gracias por tu palabra, que podamos poner ese esfuerzo cada uno, no dejarnos llevar por las impaciencias de las cosas que nos salen, sino, Señor, estar centrados en ti, poner la mirada en ti en todo momento y en toda situación. Aferrarnos a tu palabra, aferrarnos a tus promesas y poder caminar así, sabiendo que tu perfecta voluntad es estar completos en ti. Y para estar completos en ti tenemos que estar contigo, permanecer en ti, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que tengas una excelente semana.